Hola, estamos de nuevo la magistrada en retiro Edna Lorena Hernández Granados y Pavich Herrera, y hoy vamos a hablar de un tema muy relevante que sucedió en México. Han estado sucediendo todos los días cosas súper importantes y hemos estado observando cómo crecían los problemas, cómo se solucionaban algunos, qué estaba pasando. La verdad es de que es un momento muy relevante de México porque vemos cómo se incendia cada día. Hay una emergencia, cada día pasa algo grave y no deja de pasar y no se están arreglando. El tema que nos llamó la atención hoy, como a todos los mexicanos, es el tema de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, que trágicamente lo asesinaron y pues es un evento que me ha impactado a mí, ha impactado a todos. Uno de los tantos que suceden en México y que son terribles y que no le vemos solución y que no vemos que se arreglan con nada, ni que el gobierno o los propios ciudadanos tomamos cartas en el asunto de forma de solucionarlo, reducir este problema. Cada vez está peor. Pero para hablar sobre ese tema, la magistrada Edna Lorena nos podría comentar un poco más sobre esto. Gracias, sí, pues muy triste como tú lo comentas, y lo has dicho ya. Bueno, yo soy magistrada en retiro, y muy triste ver cómo el país se desmorona en estos momentos y como... Ah, ¿Se fue un poco la imagen? sí, la perdimos completamente. Ok. Lo que quería comentarte es que como bien lo refieres, todos los días hay un suceso muy trágico en el país. Y justo acaba de suceder el día de ayer cómo asesinan al alcalde municipal de Uruapan. Pero no es solamente cómo lo asesinan como si fuera un número más, no, no. Este señor pidió ayuda al gobierno federal. Este hombre fue un hombre valiente que dijo claramente que no se combatía la delincuencia de la forma en que el gobierno de Morena lo ha estado haciendo, con abrazos y no balazos, sino que había que enfrentarse a los cárteles y a los grupos de delincuencia, sobre todo en su localidad. Y él lo comentaba: para poder apoyar a mi pueblo necesito que pues hacerlo como se combate la delincuencia, y pidió ayuda para poderla combatir. Y eso es lo que duele, que pidió ayuda muchas veces desde que inició su gobierno. Estuvo con la presidenta, le dijo a los secretarios de seguridad, todos sabían, la Guardia Nacional, Marina, todos sabían que el señor necesitaba ayuda, que el presidente municipal estaba pidiendo ayuda para poder proteger a su pueblo, proteger a su familia, porque había recibido amenazas para su hijo muy graves, han salido en las redes. Y para él, como presidente municipal, porque él no quería ser uno más, y lo dijo así: no quiero ser uno más de los ejecutados. Y sin embargo, ¿qué sucede? Que, que aparece, que el día de ayer, en público, con su familia, con su hijo en los brazos, porque aún las últimas escenas se veía con su hijo en los brazos. No sé cómo pasó, porque lo desconocemos, pero gracias a Dios no sucedió esa tragedia, doble tragedia. Lo asesinan, lo acribillan en frente de muchísima gente, en plena parque, en plena Zócalo, y nadie hizo nada. Hoy, después de 14 horas, sale la presidenta y su gabinete de seguridad a decir: tenía seguridad. ¿Cuál seguridad si no lo pudieron proteger? Esa es la seguridad que tenía una persona que pidió auxilio y protección. Pues, ¿qué será los que no lo pedimos? O sea, muy triste, muy triste. Sí, a mí me sorprenden muchas cosas. Por ejemplo, me sorprende el hecho que uno tenga que pedirle ayuda al gobierno federal para que haga su trabajo. O sea, en principio me queda claro que pocas cosas importan al Estado, como es la seguridad. O sea, la seguridad básicamente es una de las cosas por las que existe. Fuera de esta, de brindar seguridad, no tiene mucha más razón de ser el gobierno. Es como la principal. Lo utilizamos para darnos seguridad, para mantener un orden, ¿no? Entonces, cuando omite el
brindar seguridad, que es básicamente lo número uno de sus funciones. O sea, las otras, digamos, se vuelven accesorias a esta, que es la razón principal de existir de un gobierno, de un país, el brindar seguridad. Entonces, el pensar que un alcalde tiene que ir a pedir ayuda para combatir al crimen, que es la razón de existencia del gobierno, me sorprende desde el hecho que, oye, ¿por qué tienes que pedirlo? O sea, la seguridad debe estar ahí constantemente. No hay necesidad de ir a pedir algo que tiene que estar siempre. O sea, los ciudadanos mexicanos necesitamos estar seguros. Y es algo que no estamos, el gobierno definitivamente no ha cumplido, nunca ha cumplido. Pero en este caso es una exageración, o sea, es una exageración, es casi insoportable. La inseguridad ha llegado a niveles alarmantes con todos los datos que se maquillan y que avientan y que es Disney México, ¿no? La verdad es de que está muy lejos de serlo, o sea, muy lejos de serlo. Sí estamos llenos de sangre, muertos por doquier. El mexicano se empieza a acostumbrar a ver eventos de alta violencia y lo volvemos tan común, tan cotidiano que no asombra, que no se siente ese dolor hasta que vas a otros lugares y donde no se siente ese clima de violencia, te das cuenta que estamos perdiendo mucho, estamos perdiendo el ser civilizados, o sea, estamos normalizando un ambiente bastante violento que debimos dejar atrás, que gradualmente debimos ir dejando atrás. En principio, esto me sorprende a mí, que se tenga que pedir ayuda para combatir al crimen, o sea, es algo que debe estar ahí. Segundo, es la impunidad con la que se actúa en México, o sea, no importa la fecha, no importa quién seas, no importa si eres el presidente municipal, no importa si eres un ciudadano normal, no importa si es en público, si en privado. La verdad es de que no se valora la vida de los mexicanos. O sea, la vida de un mexicano no tiene valor para el gobierno ni para los propios mexicanos. O sea, estamos dispuestos a acabar con la vida como si fuera cualquier cosa. Era una festividad muy triste porque la verdad es un día en el que recordamos nuestros muertos. Bueno, ya estaba a punto de ser ese día, ¿no? El 2 de noviembre. Estábamos en primero todavía, pero bueno, el Día de los Santos Inocentes, conocido así en México. Entonces, definitivamente ya estamos recordando a nuestros muertos y sucede este evento que no hace más que recordarnos eso. O sea, vivimos en un país en guerra, en una guerra, sí, no armada en cuanto, bueno, hasta eso hay que decirlo, en algunas partes sí es guerra total, frontal, pero aún así es una guerra de a diario. El mexicano tiene que estar combatiendo contra la inseguridad todos los días. Y entonces aquí se advierte muy claro que al haber tanta impunidad, no importa las fechas, no importa la hora, no importa si es con tu familia, no importa si estás en un ambiente, digamos, peligroso, en la noche, haciendo una conducta ilegal, o un ambiente completamente familiar donde estás cargando a tu hijo, donde estás recordando a aquellos que se fueron antes que nosotros, y aún así da lo mismo, o sea, no importa, hay impunidad total, se puede hacer lo que sea en México, porque no hay jueces para tan siquiera crear esa idea de que se va a hacer justicia si es que llegara. Las fiscalías están altamente corruptas, las policías, pues digo, qué miedo, si siendo presidente municipal no eres nada, pues policía, no sé. Entonces, una tristeza ver qué sucede en estos eventos. La respuesta, las tardanzas en las respuestas son impresionantes. Pasa, crímenes de alto impacto han
suceden en todos lados, pero no con la cantidad, no en la cantidad que sucede en México. En México tenemos un crimen de alto impacto cada día, cada semana, cada mes. Creo que la cuenta que yo escuché ya llevamos alrededor de 10 presidentes municipales y también me duele el hecho de que cómo lo normalizamos. O sea, llevamos 10. Es algo normal en México. O sea, matar a un presidente municipal no es nada extraordinario. O sea, llevamos 10 en este plazo. Y eso, estamos hablando de presidentes municipales. Imaginen, matar a un ciudadano mexicano es ordinario. Es lo más normal que hay. Porque esto estamos hablando de personas políticas con más fama que controlan un gobierno entero. Y en cambio, pues un ciudadano de a pie es de a todos los días, ¿no? Y de a varios. Entonces, me sorprende la respuesta también del gobierno federal, que tarda 14 horas en pronunciar, por lo menos la presidenta al respecto, cuando todos estamos esperando, porque se le hizo a ella un llamado de ayuda cuando no se necesitaba hacer, pero se le hizo específicamente. Y la cantaleta de siempre, ¿no? La cantaleta de, oh, sí, investigaremos, no abrazos, no balazos, Calderón, lo de toda la vida, ¿no? Y eso no funciona, y cada retraso que hay significa una familia desintegrada, significa un mexicano más que ya no tenemos. Y pues sí, es bastante triste ver este tipo de respuestas, ¿no? Y lo peor, y lo que a mí más me molesta, es que no hay forma de, no se ve que el gobierno vaya a componer el camino. No acepta los errores, que eso sería un buen comienzo. No es importante en cuanto a si los acepta o no, los errores están. No los vemos todos y sabemos que están. Si los quiere aceptar, qué bueno, y si no, pues da lo mismo. Pero al aceptar un error, se evidencia que aquí hubo algo mal. Y entonces hay formas de enmendar y el futuro prever, ¿no? Pero ante la negativa total, sabemos que entonces no se va a cambiar. O sea, la culpa va a ser esta, ya sabemos, la culpa va a ser de Calderón, la culpa va a ser de los neoliberales, de las políticas anteriores, de todos, menos del gobierno. El gobierno no se va a equivocar. Y ese es un problema, porque el error está, todos sabemos que se equivocó, está equivocado, la estrategia de seguridad es fallida, es un asco así, tal cual, no hay estrategia de seguridad, está el país, si alguien quiere hacer algo, lo hace y ya. Y si te atrapan, pues bueno, tuviste mala suerte, porque en realidad hay impunidad. Y entonces el error existe. Si no se acepta, no se va a enmendar y no se va a prever y no vamos a cambiar la vía. Entonces, mañana vamos a escuchar ver qué sucede en la mañanera. Vamos a saber qué va a decir la presidenta. La verdad es que mi interés es nulo, porque va a agarrar las opciones de siempre. Me imagino que va a investigar, ¿no? Lo que ya todos sabemos, pues ya pasó, lo vimos en vivo. Sí, se van a abrir carpetas de investigación, o lo de siempre, y el fracaso pues está previsto, porque si hace lo mismo siempre, pues va a fracasar de nuevo, ¿no? Entonces, esa es, por este momento, esto es lo que me molesta a mí, y esto es lo que siento importante decirlo, a manera de hasta de terapia, ¿no? De que por Dios, o sea, que se escuche, entre más se escucha, ojalá que el gobierno cambie más rápido. En eso sí coincido contigo de que la impunidad está en su máxima expresión. Cada quien hace lo que quiere. Este joven que asesinaron, que era el asesino del presidente municipal, pues es una vida también de un joven que se perdió desgraciadamente, porque pues, le pagaron un dinero para que hiciera eso. No me imagino que a él se le ocurrió levantarse y decir, ay, me cae gordo y voy a hacer esto. No, sabemos que así no es. Es la violencia, la delincuencia organizada la
la que efectuó esto, y no sabemos si es delincuencia organizada ajena o ya dentro del gobierno, de las altas esferas, o sea, ya es una mezcolanza que no, como dicen muchas en las redes, que a poco se van a investigar a sí mismos, nada más van a decir, ya se encontró, ya murió, con eso se acaba y se cierra el caso. Ya falleció el que lo asesinó también y se cierra el caso. Se cierra la carpeta de investigación, la carpeta de investigación no dura ni un día porque pues ya falleció. No hay nadie a quien procesar, no hay nadie a quien imputar del crimen. Y bueno, fue el crimen más rápido resuelto porque pues ahí quedó también muerto junto con el pobre presidente municipal. Y se acabó. Otro crimen que se termina de esa forma. Y bien dices tú que son 10, dicen las redes también que son como 10 presidentes municipales. Hace un año el presidente municipal de Chilpancingo pues, lo degollaron, la cabeza la dejaron sobre una camioneta, muy trágico también, tremendísimo, increíble poder ver esas escenas y no pasó nada, no se volvió a hablar del tema. Esto ha generado más, pues, solidaridad, diríamos, porque lo hemos escuchado al presidente municipal, bueno, lo habíamos escuchado en paz descanse, expresarse, pedir ayuda, su valentía, su nobleza, su sinceridad. Él mismo dijo, yo no hago tranzas, necesito protección. Y entonces nos permitió tener una afinidad con esa figura pública que estaba tratando de hacer algo bueno. Y es un momento en el que México está de luto y lo han dicho en muchas redes sociales. México está de luto y sí lo está, ¿eh? Sí lo está. La familia Levarón tuvo no hace en el sexenio de López Obrador una trágico evento y pasó también y al proceso de los criminales y lo que duele es la impunidad y la violencia que hay en México y que, como bien dices, no tendríamos que pedir seguridad para que los ciudadanos estuvieran protegidos, nacionales y extranjeros, pero no estamos protegidos. Ni cuando se pide seguridad se está protegido, menos cuando vivimos como un ciudadano común. Muy trágico. Sí, no, definitivamente yo pienso que no hay una familia que no está afectada por la violencia o por el mal manejo que el gobierno hace de la necesidad de la gente. Por ejemplo, no hablemos del COVID, por ejemplo, los muertos por doquier. Ya sea, hay personas que creen en el COVID, hay otras personas que no creen en el COVID y digo, no, el debate no trata de esto, sino que el caso es de que aún así no hubo atención médica en ese momento de pandemia y perdimos millones de personas, alrededor de 1 millón de personas. La cifra oficial fue como 500,000, pero la deuda no la deuda, sino cuando se hace el censo, faltaban otros 500,000, entonces son alrededor de 1 millón de personas en ese periodo murieron de más que las muertes normales, ¿no? De cada año. Entonces, fue un periodo fuerte de que hay que sumarle. La violencia nos ha costado, insisto, creo que no hay familia en México que no haya tenido que pasar dolor por muerte de causas que eran previsibles, como, insisto, contra la seguridad o la salud. Y es tristísimo estar cargando con los muertos, sobre todo el Día de Muertos, 2 de noviembre, y estar recordando a tantas personas que nos han dejado y que no debían irse, o sea, que no tenían, que si hubiéramos estado en un país seguro o en un país que administrara bien sus recursos, estaría con nosotros todavía. Y es una tristeza tener que estar poniendo altares, recordando a personas que insisto, pues son mexicanos y debimos cuidarlos y mantener este gobierno y verlo así, verlo gobernando solo para ellos, gobernando para mantener el poder, no gobernando para hacer más feliz a la sociedad, que mantengamos a nuestra familia unida, poder disfrutarlo sin tener que estar cuidándonos nosotros mismos, porque todavía no hay forma de resolver la seguridad, resolver la salud de los mexicanos, lo que los otros países ya, insisto, ya hicieron. Nosotros todavía seguimos viendo cómo lo vamos a hacer.
Entonces, sí, pues muy triste época. Aquí, aquí conviene decir o conviene hablar sobre esos índices de aprobación al gobierno. ¿Por qué me interesa decirlo? Porque la verdad es que quiero que cambie, o sea, quiero que se gobierne para bien. La vida de los mexicanos significa mucho para mí. Entonces, no solo de los mexicanos, la vida de todas las personas, la verdad es que no importa que sean mexicanos, lo que pasa es que en este caso yo lo soy y me importa mi país, porque bueno, pues de cierta forma tengo un cariño especial a México, pero la verdad es que amo a todas las personas, o sea, no me importa, son mexicanos o que sean, la verdad es que tienen que estar seguros y tienen que vivir bien. Pero eh, los índices de aprobación del gobierno, según esto, son altísimos. Cada vez que vemos que salen a lugares públicos el gobierno, es terrible. O sea, es terrible. Si no llevan a los acarreados, la verdad es que el pueblo no tiene esa alta aprobación que dicen, o sea, no tienen, y ese es un hecho, o sea, no lo tienen. Claro, sí hay personas que todavía confían en el gobierno y que, digo, adelante, cada quien puede pensar lo que quiera, pero no son esos altos índices de aprobación que dicen ni cerca de serlo, ni cerca. Y justo en redes sociales hemos estado oyendo en vivo cómo se acerca y cómo dicen Morena mató a Carlos Manso. ¿Por qué? Porque él fue a pedir ayuda, claramente, a Morena. Y ahora está muerto. Y no es el único, o sea, también periodista, hace como, también bueno, algo de tiempo, no muchísimo, también fue a pedir ayuda en la mañanera y también pasó lo mismo. Es tristísimo ver cómo el gobierno no ayuda ni siquiera cuando se lo pides directamente. Imaginarlo indirectamente es terrible porque en realidad estamos solos. Entonces, tenemos que, a mí me gusta no solo decir el problema, sino buscar también una solución. Lo primero es decirlo, es exponerlo, que el gobierno sepa que están haciendo mal el trabajo porque lo están haciendo mal. O sea, la vara está muy baja. Es, pensamos, nos vendieron que iban a ser un mejor gobierno, más inclusivo, donde todos íbamos a vivir mejor y todo. Y claro, la gente creyó en eso, las palabras fueron bonitas, ok, está bien, lo entendemos, pero ya nos dieron los resultados y los resultados fueron malísimos. Entonces, tenemos que hacerlos cambiar, o sea, tenemos que hacerlos cambiar, tenemos que hacerlos que entiendan que no, la aceptación no es buena, el mexicano ya se desencantó de las palabrerías de la mañana. Entonces, cada quien tenemos que empezar a hacer nuestro trabajo y empezar a decir lo que está mal. O sea, están mal las cosas. Y la idea es que las cambien. La idea es que las cambien y es presionarlos. Y donde yo veo yo que les está afectando más y que tal vez por ahí se pueda presionar para que cambien, es en la publicidad. Si quitamos la venda a esas personas que a esos mexicanos que todavía piensan que las palabras bastan y les enseñamos que la realidad dista mucho de las palabras, eh, yo pienso que podemos cambiar al gobierno, que podemos hacerlo que avance, que mejore, que nos trate mejor como ciudadanos, que nos regrese nuestra democracia, que nos regrese los derechos humanos y que podamos volver por el camino de la mejora, o sea, que podamos seguir mejorando como país más democrático. Entonces, sí creo que tenemos, yo creo que me gustaría, a mí verdaderamente me gustaría que todos aquellos que no han cumplido su trabajo sí terminaran presos. O sea, la verdad es de que siento que ha costado muchas muertes y creo que lo mínimo, la mínima responsabilidad que deberían tener es estar en la cárcel, porque una muerte es es difícil de decir que mereces menos que ir a la cárcel por omisión, aunque sea por omisión. Entonces, a mí la verdad se me hace que tienen un gran grado alto de responsabilidad aquí, el gobierno. Sin embargo, como mínimo quisiera ver que aceptan sus errores para que empezaran a cambiar y prevenir
y prevenir más muertes. Eso es lo mínimo que esperaría de ellos. Pero bueno, básicamente... Déjame comentar nada más que en el tiempo que estamos haciendo este Zoom, ya entraron al Palacio de Gobierno en Morelia, irrumpieron porque la gente pues está molesta definitivamente y bien dicen, están gritando, el pueblo lo eligió, el gobierno lo mató. O sea, este gobierno de López Obrador y de la presidenta actual siempre han comentado que el pueblo es sabio. Y bueno, pues ahora van a tener que atenerse a que el pueblo sabio está ya condenando quién mató al presidente municipal. Y todas las personas que yo he escuchado, todas las redes que he visto, no tienen la menor duda de quién fue. Pues si gusta, tal vez pueda compartir, y con eso terminamos, un poco de lo que se escucha en la protesta que le hicieron en el Palacio. Déjeme ver si... Y mientras lo localiza... Ok, ahí está. Ajá, y lo comparto, ¿no? Ok, adelante. Ándale, Charlie. Pues ahí está. Definitivamente no se oye los ratings de aprobación que hablan, entonces me imagino que la realidad eventualmente va a alcanzar a los malos gobernantes, ¿no? Sin embargo, me gustaría que desde antes pudiéramos evitar esta violencia, estas muertes y pues viviéramos en un México que poco a poco se encamine a mejorar. Entonces hay que seguir luchando todos para que esto suceda. Eventualmente lo vamos a lograr, nomás no hay que quitar el dedo del renglón, porque con nosotros vienen las futuras generaciones y tenemos que ver la forma de dejarles un México que les sirva también. Las madres buscadoras han dicho, hay muchas fosas, hay muchos muertos desaparecidos y no movieron la sensibilidad. Esperemos que desgraciadamente este evento tan trágico mueva la sensibilidad. Están convocados para el 15 de noviembre. Hay también un grupo de generación Z, creo que le llaman, que está convocando a unirse el 15 de noviembre en el Zócalo. Lo importante es, como dices, que el gobierno o cambie o reaccione o nosotros seamos los que reaccionemos. Las cartas están puestas en la mesa, ya no podemos seguir en esta misma situación. Uno de los dos tiene que cambiar, o el gobierno hace su trabajo o nosotros tenemos que exigir que haga su trabajo. Sí, no, y más bien lo tenemos que exigir, o sea, parte de esto es exigirle al gobierno, gobierno, reacciona, o sea, se te está acabando tu pueblo, o sea, es que se me vienen miles de eventos a la mente, o sea, por ejemplo, tuvimos el rancho exterminio, o sea, por Dios, no, es que si habláramos de masacres no acabaríamos, y es terrible vivir en un México así. Entonces definitivamente esto es una protesta, o sea, esto no es solo qué padre, vamos a hablar no, o sea, reaccionen, y esto es un granito de arena, y todos los días lo hacemos educando a nuestras familias, aprendiendo más nosotros, siendo buenos ciudadanos, tratando bien a la gente. Es bien importante hacerlo con el ejemplo, pero a la vez también es muy importante que el gobierno vea que está mal, o sea, está mal, lo saben, pero que sepan que no se va a permitir, o sea, que los ciudadanos también ya lo sabemos, o sea, la cantaleta de la mañana no ayuda mucho. Entonces, pues poco a poco es un trabajo que no podemos cesar. Insisto, esto sirve hasta terapia para poder tratar de asimilar hechos terribles, pero a la vez es más que nada para exigir al gobierno recapacita y cambia y empieza a todo. Fíjate que si sumáramos desde que López Obrador ingresó al poder, o sea, de que Morena ha abarcado estos años, 7 años,
había infinidad de fallecimientos. No podemos decir que, ay, es que le tocó la pandemia, pues le tocó, o sea, al que sea presidente es al que le iba a tocar. La pipa en Iztapalapa que explotó aquí en Zaragoza, que explotó y mató tanta gente, le tocó a Morena. ¿Por qué? Pues porque hay baches en todas las calles y la propia pipa se volteó y un quemazón, muchas desgracias. La inundación en Veracruz, ahí en Poza Rica, pues le tocó. Los huracanes en Acapulco. Los huracanes. El Culiacanazo. No, es que no vamos a acabar. O sea, si sumáramos desde que empezó López Obrador con que se quemaron desgraciadamente por el huachicol ahí en Hidalgo esas personas, esa fue la primera desgracia y tenía creo que un mes López Obrador en el gobierno, cuando se quemaron esa gran cantidad de gente que estaba recogiendo petróleo o diésel y que se incendiaron. Si sumáramos todos los eventos de tragedias y las fosas donde se han encontrado, no solo en Jalisco, en varios lugares del país, ahora aparte los asesinados, los acribillados, los desaparecidos, esta celebración de muertos, como decían las redes, sería diaria, sin respeto a nada. Como tú bien dices, no respetan la vida de los mexicanos, el gobierno no le importa la vida de un mexicano ni de un extranjero, ni valoran nuestra vida, ni protegen nuestra vida, ni les importamos para que seamos protegidos de tanta delincuencia. Es muy grave, es muy triste y es un día que merece decirlo, el 2 de noviembre. Y si iniciáramos con los de COVID, como bien dijiste, uno estaba doliéndose por los que a nosotros se nos fueron. Cuando mi padre falleció en el COVID sin ayuda y sin medicinas y sin nada, era el número 535,000, porque recuerdo querer yo ver la cifra. Así que no digan que no fueron más que 500,000, porque eso fue en enero de 2021. Y era apenas el principio de la pandemia. Fueron muchísimas familias en duelo, porque este gobierno no tuvo ni hospitales ni medicinas como muchos, pero este gobierno no tuvo nada, ni siquiera funerarias para que pudiera uno velarlos. Si sumáramos todas las muertes desde que López Obrador ingresó hasta la fecha, serían números estremecedores de lo que ha muerto, de los mexicanos que han muerto en este país y de los extranjeros que han estado aquí en nuestro país, desgraciadamente. 2 de noviembre de 2025, Día de Muertos. No, pues sí, tremendo, pero me agrada mucho tener estas conversaciones y pues ojalá sirvan de algo en el futuro para el pueblo de México y pues para nosotros también. Una catarsis que nos permitimos hacer de compartir el duelo, la tragedia, el dolor. No somos ajenos, nos duele lo que nos pasa, lo que le pasa a nuestros mexicanos. A nosotros sí nos duele. Y nosotros fuimos autoridades, los magistrados y los jueces, ya no estamos en el poder. Entonces sabemos que cuando se quieren hacer las cosas bien, se pueden hacer bien. Pero el gobierno de Morena no lo quiere hacer. Y eso es lo triste, la impunidad y la violencia. Pasen buenas. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.